El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, otra vez en Frecuencia Política, un miércoles más, conectándonos con ustedes con la amplia audiencia que tiene Radio Pichincha Universal. Ya saben ustedes que nos puede escuchar por la 95.3 de FM aquí en la ciudad de Quito, 94.5 en el resto de la provincia, particularmente en el noroccidente. Puede también conectarse a través de nuestras redes sociales, Pavel ML en el caso de la cuenta Twitter. Fundamental que nos pueda seguir en la página web de la radio, www.pichinchacomunicaciones.com.es, y también le comunicamos que los días domingos hacemos a las 9:30 de la noche una retransmisión de este programa por la señal de Facebook, en ese caso Facebook Live en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Insistirles, gracias por estar con nosotros en este miércoles 10 de junio. Lo hemos dicho repetidas ocasiones, básicamente todo el tiempo que estamos de la pandemia, siempre estamos grabando este programa un día antes, así que usted lo escucha el día miércoles 10 de junio, pero la producción se está haciendo el día martes 9 de junio. Así que les damos un abrazo a todos y a todas. El país está, yo diría que convulsionado seguramente con las últimas noticias que hemos podido ver a nivel nacional. El día lunes se estrella una avioneta en territorio peruano. Se habla de 3 ocupantes, se habla de una maleta de $15 millones. Yo no sé si ya toda esta es información oficial. En realidad, ya ven ustedes que cuando hay la participación de las redes sociales, a ratos efectivamente es un poco complicado distinguir entre información verificada, confiable, ¿no es cierto?, y alguna otra que empieza a circular sin la mayor información. Lo cierto es que estaban vinculados con la investigación de sobreprecios en algunos hospitales del país, y lo cierto, según se puede ver, ¿no es cierto?, es que estaban evadiendo la responsabilidad ante los órganos de justicia ecuatorianos, y esto evidentemente nos tiene muy preocupados. Mucho se ha discutido sobre este tema de los hospitales. Creo que es fundamental que esto se pueda esclarecer, sobre todo desde las instancias de investigación, las instancias de control y sobre todo de las de justicia, porque la corrupción es, ¿cuál es la palabra? Es asquerosa de por sí, pero más aún si se trata de corrupción, cuando de por medio está la vida de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y en instancias tan sensibles como la salud, ese elemento de una asquerosa corrupción, ¿no es cierto?, se convierte intolerable para la sociedad. Así que, como siempre, el debido proceso, lo que siempre nosotros planteamos, el debido proceso, la investigación justa, la investigación rápida también, y que se le pueda dar al país no solamente respuestas, sino encontrar a los responsables en este y cualquier hecho de corrupción. Hemos recuperado la figura de los editoriales. Esto nos deja, digamos, contentos porque vamos a poder hacer una nota editorial nuevamente. A ratos son temas más de producción, si ustedes quieren, técnica, pero dada el gran trabajo que hace Paulina Enríquez en la producción, el apoyo que recibimos de parte de compañeros de la Asamblea, como el caso de Freddy y el caso de Esteban en esta ocasión, y el gran equipo de producción de Pichincha Universal, hace que lo podamos hacer. Así que una pausita corta nada más para la cortina de presentación del editorial de esta semana. Y de momento, como le hemos dicho, bienvenido a Frecuencia Política. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Ineptitud y privatización. Cuando escucho a los representantes del gobierno nacional relacionados con las empresas públicas, confirmo que sus deseos de privatización esconden la escalofriante ineptitud gubernamental. Una cosa es que el gobierno busque hacer eficientes las empresas públicas, y todos estamos de acuerdo en ello, pero otra muy distinta es que se valgan de la pandemia para golpear oficialmente el valor de las empresas y con ello venderlas al mejor postor a precio de gallina enferma. Las últimas semanas conocimos que la incapacidad y la desidia les venció a quienes gobiernan el país y terminaron por bajar los brazos respecto a la administración de 3 empresas públicas emblemáticas.
y es que TAME, Ferrocarriles y Correos del Ecuador no solo cumplen un importante rol económico y de desarrollo, sino también son parte fundamental del patrimonio nacional. Correos del Ecuador es la empresa pública más antigua del país, pues tiene prácticamente la misma edad que el actual Estado ecuatoriano y fue esencial en su integración. Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME, inicia sus operaciones como una línea aérea militar en 1962 y se consolidó como una empresa bandera dentro y fuera del Ecuador. Y Ferrocarriles del Ecuador representa legalmente al proyecto nacional más importante de todos los tiempos, pues el ferrocarril, que inició sus operaciones en 1872, conectó no solo a dos ciudades emblemáticas, sino a dos formas de entender el país. Es claro que las empresas fueron golpeadas, las empresas públicas me refiero, fueron golpeadas en los neoliberales años 80 y 90, y sobre todo Correos del Ecuador y Ferrocarriles. Pero también es notorio que fueron rescatadas por la visión de desarrollo de la Revolución Ciudadana. La privatización de estas empresas tiene al menos 3 problemas aparejados: el laboral, el económico y el patrimonial. En cada una de estas empresas el drama laboral es terrible, pues muchos son despedidos en medio de la peor crisis sanitaria del Ecuador. A su vez, cada privatización supone un problema económico y de administración, pues devela incapacidad de administrar lo público o el perverso deseo de beneficiar a lo privado con un apetecible botín financiero. Pero también tiene una arista patrimonial, pues todas estas empresas públicas son parte del patrimonio material e inmaterial del Estado. En el mundo de las empresas públicas hay al menos 3 grandes grupos: las que generan rentabilidad, las que son estratégicas y regulan mercados, y las que prestan servicios públicos. En lo personal, soy partidario de que el Estado tenga muy pocas empresas públicas, pero que cumplan bien estos propósitos. Correos del Ecuador, TAME y Ferrocarriles están en el primer y en el segundo grupo, ya que pueden generar ingresos al Estado y a la vez pueden ser agentes reguladores en el mercado. Pensemos que la participación de Correos del Ecuador y TAME permitió que los costos de sus competidores privados no se disparen por los cielos. Ello sucedió, por ejemplo, cuando TAME empezó a operar ciertas rutas internacionales y algunos pasajes internacionales tuvieron que reducirse. Es una pena que los deseos de privatización no solo se hagan presentes en empresas públicas, sino que ahora también ronden los hospitales de la seguridad social. Este hecho nos devela que en el gobierno no solo se busca privatizar para tapar la inoperancia, sino también la corrupción. Mi enfoque no es de estatista, pero es indudable que cuando se trata de garantizar derechos, de regular mercados y de prestar servicios que no necesariamente son rentables, la acción del Estado es esencial. Que pedir que entiendan eso quienes ni siquiera levantan bien registros estadísticos es demasiado. El editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... El Ferrocarril del Ecuador inició sus operaciones en 1872 durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. La primera locomotora rodó el 18 de julio de 1873 desde la estación Yaguache. Después de años de pocos avances, la construcción se aceleró cuando el general Eloy Alfaro llegó a la presidencia en 1895, al ser considerada como una herramienta fundamental para la integración de los pueblos ecuatorianos y para apuntalar tanto al comercio nacional como al internacional. El ferrocarril trasandino conectó las 2 ciudades más grandes del país, Guayaquil y Quito, en una extensión de 452 kilómetros. En el 2007, el presidente Rafael Correa Delgado tomó la decisión estratégica de la rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano, con el objetivo de recuperar el patrimonio cultural e histórico del país y con la estrategia de orientar los servicios ferroviarios hacia el turismo y la activación económica de las pequeñas comunidades como parte del cambio de la matriz productiva del país. Correos del Ecuador es la empresa pública más antigua del país, con 189 años. Ha servido a los ecuatorianos desde inicios de la República. En la presidencia de Gabriel García Moreno, el 1 de enero de 1865, se puso en circulación la primera emisión postal ecuatoriana. En 1927 se inauguró el Palacio de Correos, bajo el nombre de Casa de Correos de Quito, institución que sufrió grandes cambios a través del tiempo. En el 2015, Correos del Ecuador fue nominada como la primera empresa postal de Sudamérica y obtuvo la certificación de plata en seguridad postal. A lo largo del tiempo y a pesar de las distancias, Correos del Ecuador ha acercado a los ecuatorianos a los diferentes rincones del mundo, compartiendo anhelos, comunicando sueños, entregando productos y regalando tantos otros servicios.
Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME. Inicia sus operaciones como una aerolínea militar el 17 de diciembre de 1962. Llegó a múltiples destinos, nacionales e internacionales, posibilitando el descubrimiento de la cultura, la biodiversidad, el patrimonio y el fomento del turismo entre ecuatorianos y extranjeros. Fundada para brindar servicios de carácter social a zonas remotas y de difícil acceso en Ecuador. Por la calidad de sus servicios se posicionó en la mente de los ecuatorianos como una aerolínea bandera y consolidándose como un símbolo de identidad nacional. Gracias. Y siguiendo nuestra línea editorial, el tema que hemos escogido hoy para poder conversar con tres importantes invitados tiene que ver con la privatización de estas tres empresas públicas. ¿Se busca privatizar? ¿No se busca privatizar? ¿Qué conocen ellos? ¿Y qué está pasando con estos tres dramas que hablábamos al inicio? El laboral, el económico y el patrimonial. Estas empresas, a nuestro entender, cumplen incluso un rol histórico en la importante historia del país. Así lo advierten las notas que muy bien ha preparado Paulina Enríquez también para este programa. Damos la bienvenida sobre esa base a Jorge Camacho. Él es vocero del Frente de Trabajadores y Servidores en Defensa de Correos del Ecuador. Forma parte de la empresa ya 14 años, desde 2006. Marcelo Tapia, vocero de Ferrocarriles, es secretario general del Comité de Empresa, único de Ferrocarriles, lleva 11 años en la empresa. Y también tenemos al comandante Víctor Benavides, vocero del colectivo Justicia para TAME, que lleva al menos 9 años en la institución. Gracias por atender esta conversación aquí en Frecuencia Política y quisiéramos llevarlos tal vez por estos tres, elementos que hemos señalado. Más nos interesa el laboral. ¿Y por qué nos interesa el laboral? Porque detrás de estos temas están aparejados dramas humanos. Cada persona que se queda sin trabajo en este momento, independientemente, digamos, de sea el sector público o sea privado, es una familia con un sustento menos y por lo tanto esto es, digamos, digno de preocupación. Pero lo es más cuando en el contexto general nos avecinamos a una crisis económica sin precedentes que la pandemia de COVID-19 va a dejar lamentablemente otras pandemias, la del hambre, la de la pobreza y la del desempleo. Y así que lo primero que queremos hacer es a los tres, Marcelo, Víctor y Jorge, darles nuestro abrazo y solidaridad, porque en ustedes están representadas muchas familias que por este momento están atravesando al menos situaciones de incertidumbre y muchas ya de complicación, seguramente en el ámbito económico. Quisiera empezar, si les parece así, con cada uno de ustedes. Empezaremos por Marcelo, que nos cuente más o menos cómo está el estado actual. A ver, lo que se sabe a nivel noticioso, ustedes nos podrán dar el pulso ya de cada empresa, es el cierre de las empresas. ¿Qué más se sabe? Este cierre viene aparejado con una terminación de los servicios, viene aparejado con una eventual venta. ¿Y qué es lo que les han dicho? Lo que más nos interesa es qué es lo que les han dicho en materia laboral. Bienvenidos a todos. Marcelo Tapia, tal vez empezamos con usted. Buenas tardes, señor asambleísta, compañeros, buenas tardes con todos los que van a intervenir en este espacio. Gracias por dar la apertura para poder dar a conocer brevemente, tal vez hasta cierto punto hablar de ferrocarriles es hablar de la historia, ¿no? Adentrarnos históricamente, al igual que Correos del Ecuador, TAME, tres empresas emblemáticas del país que desgraciadamente ahora, debido a esta crisis económica, parece que le hemos dado el pretexto propicio al gobierno para aprovecharse de esta situación de crisis sanitaria en la que estamos atravesando, no solo el país, sino a nivel mundial. Sin lugar a dudas, lo que a nosotros nos acontece más es ver que una empresa como es Ferrocarriles, en este sentido, hablando directamente ya lo que me corresponde, pues ha generado mucho malestar, mucho desazón, no solamente en parte de los trabajadores y sus familias, sino también en el pueblo, que gracias a que nosotros, desde el primer día en que se anunció prácticamente esta disposición del gobierno de eliminar, y no solamente de eliminar, sino de extinguirla propiamente, a la empresa Ferrocarriles del Ecuador, hemos iniciado como trabajadores, como defensores de esta heredad, porque nosotros somos los que hemos quedado ya prácticamente al frente para defender este patrimonio, esta empresa. Y de paso, no sea más que el defender el trabajo, el sustento
no solamente de los trabajadores y sus familias, que dependen directamente del diario vivir, sino también de muchos emprendimientos que a lo largo de casi prácticamente desde el 2010 que iniciaron sus actividades ferroviarias, ferrocarriles, fue generando desarrollo por las ciudades que la historia prácticamente las tuvo olvidadas ya, perdida su interés. Seguimos conversando sobre estos elementos, Marcelo. Primero una visión general en cada una de estas empresas. Vuelvo nuevamente con usted para después ahondar algunos otros elementos. Víctor, gracias por estar con nosotros y me ayuda también con su micrófono. Y lo propio, digamos, ¿cuál es la información oficial al momento? Y si esto nos puede sumar, Víctor, ¿cuántas familias, cuántas personas, cuál es la cantidad de funcionarios que en este momento alberga TAME? Bienvenido. Gracias, Pavel. Qué gusto, un gusto, Marcelo, un gusto, Jorge. Bien, como dijo Marcelo hace un momento, para nosotros fue una sorpresa el saber que la compañía deja de operar. Nosotros somos 932 empleados en la compañía. Y si bien es una preocupación, por supuesto, el quedarse sin trabajo, lo que más nos indigna a toda la compañía, y debería ser indignante para los 17 millones de habitantes del Ecuador, es ver morir a una empresa emblemática del país. Nosotros hemos estado volando los cielos ecuatorianos por 57 años y hemos estado operando en las situaciones más críticas donde la historia del país lo necesitó. Las alas de TAME estuvieron ahí para abrigar y cobijar a todo el pueblo ecuatoriano. Y parece que el gobierno no se dio cuenta de esto. Y la misión de TAME es generar servicio aéreo seguro. ¿Con qué objetivo? Para mantener la interconectividad del país a través de un medio aéreo. ¿A favor de qué? A favor del turismo, de los negocios y a favor del comercio. Parece que las personas que tomaron esta decisión fatídica para la compañía jamás se tomaron un minuto para leer la verdadera misión de la compañía. Una compañía de aviación de 57 años que estuvo haciendo su trabajo durante todo este tiempo en todos los lugares del país, no para enriquecerse, no para crecer de forma individual y egoísta, sino para ver crecer esos pueblos a donde nosotros estábamos llegando. Porque nosotros somos esa parte inicial que dinamiza la economía de esas partes del país. Loja no sería lo que es hoy Loja si TAME no hubiese volado durante todos estos años de forma ininterrumpida. Santa Cruz, Galápagos, tampoco sería lo mismo. Y entonces eso nos indigna y nos duele, no solamente por perder un trabajo, sino realmente porque el país está de luto al perder TAME, al perder ferrocarriles y al dejar morir a Correos del Ecuador. Gracias, Víctor. Seguimos ahora con Jorge. Lo propio Jorge también si me ayuda activando su micrófono. Gracias. Jorge, usted está en representación de una empresa que tiene 189 años. El Estado ecuatoriano, el actual Estado ecuatoriano, recordemos antes la Gran Colombia y lo que fuera, pero el actual Estado ecuatoriano que surge en 1830 tiene 190 años en este momento de vigencia y Correos del Ecuador tiene 189 años. ¿Qué está representando esto para ustedes, Jorge? ¿Cuántas familias también están en este momento en Correos del Ecuador? Y este golpe, ¿qué reciben de la noticia? ¿Qué es lo que saben en la actualidad sobre este golpe, insisto, que le están dando a Correos del Ecuador? Bienvenido. ¿Qué tal, Pavel? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio y por la invitación. Igual un saludo cordial a los compañeros de las empresas fraternas y a toda la audiencia de Pichincha Universal. Sin duda, como ya lo señalan los compañeros, un aspecto bastante preocupante, no solo por el tema de que con este cierre y esta extinción de Correos del Ecuador, alrededor de 900 familias quedarán en el desempleo y por ende la gente que con ellos vive, ¿no? Sino que con este cierre también se dejan de lado un rol bastante estratégico también que la empresa ha tenido alrededor de estos 189 años de historia. Sin duda, al igual que el tema de ferrocarriles y el tema de TAME, el servicio del correo ha sido un servicio meramente de carácter social, que ha permitido comunicar al país, enlazar al país y llegar a provincias y a lugares donde la oferta privada no llega.
precisamente por el rol social que tiene el servicio postal realizado a través de la empresa pública. Adicionalmente, se trata de convenios internacionales, se trata de acuerdos con la Unión Postal Universal y con la Unión Postal Iberoamericana, con la cual el país cumple y brinda este servicio de conectarse con el mundo. Entonces, hablamos de un servicio que en primer lugar no puede dejarse de prestar. Es un servicio público que debe siempre garantizarse y la posibilidad de hacerlo a través de una empresa pública es precisamente el que sea accesible, el que sea de bajo costo y el que permita a los grupos más vulnerables pues tener también el acceso al mismo. En ese Gracias. sentido, Dígame, Jorge. sí, en ese sentido importante recalcar el rol estratégico y algo que al menos de nuestra parte sigue siendo una incertidumbre. Son 3 semanas ya que se emitió el decreto y hasta el momento no tenemos ninguna autoridad ni por parte de la empresa ni por parte de la ENCO o en este caso del MINTEL, que es el ministerio al cual está adscrito la empresa, que dé la cara y que diga cuál va a ser la situación, qué es el proceso que se va a desarrollar para seguir prestando el servicio y finalmente qué va a pasar también con estas 900 familias que quedan en el desempleo. No ha habido un pronunciamiento claro de ninguna de las autoridades y hasta el momento todo es incertidumbre y pesar para las familias que estamos ahí. Gracias, Jorge. Vuelvo con usted, Marcelo. No sé si todos entonces está pasando lo mismo. A Víctor le voy a preguntar lo mismo. ¿Es la incertidumbre la palabra que mejor describe la situación en este momento de estas empresas? Efectivamente, el decreto ya se emitió, conocemos, digamos, lo que ha sido la voz oficial, pero ¿cuál es el estado actual de las empresas? ¿Qué les han dicho en Ferrocarriles, Marcelo? Es decir, ¿se piensa cerrar el servicio? ¿Entraron en un proceso de liquidación? ¿Cuántos, en su caso, me faltaba saber cuántos funcionarios, cuántos trabajadores están en este momento en Ferrocarriles? Debo decirle además de que una confesión con nuestra audiencia, cariño también a esta empresa. Mi abuelo fue supervisor de Ferrocarriles. Recuerdo claramente cuando venía de San Lorenzo, solía traer conchas en esa época, digamos, para que podamos hacer un cevichito en la familia, o cuando se iba, digamos, a Guayaquil, a Durán. Toda esta historia que viene aparejado. Pero ¿cuál es el tema? ¿También está pasando lo mismo en Ferrocarriles? ¿Hay incertidumbre? ¿Cuál es el estado actual de la empresa, Marcelo? ¿Qué se sabe? Al momento, prácticamente desde la disposición del presidente, no se han dado hasta cierto punto las directrices para los trabajadores tener conocimiento de cómo mismo se va a realizar la liquidación de la empresa. Pero nosotros estamos por un camino, la empresa está por otro camino cumpliendo administrativamente la disposición del decreto, conjuntamente con la empresa coordinadora de empresas públicas, que es el ente que al momento tenemos conocimiento de que ellos están dando las directrices para proceder a elaborar el proyecto de liquidación. Pero prácticamente nosotros como trabajadores estamos yéndonos por otro camino. Sí, lo que queremos es defender a la empresa. Eso es lo que estamos haciendo y por esa razón no queremos perder. Tranquilamente podríamos dejar que simplemente haga el gobierno lo que ellos dispongan, pero ese no es el sentido. Nosotros como ecuatorianos tenemos que defender lo nuestro. Ferrocarriles del Ecuador, TAME y Correos del Ecuador son empresas patrimonio del país. La historia lo dice, no lo digo yo, lo dice la historia. Y por eso han sido catalogadas como identidad del país. Y usted sabe que cuando los pueblos, la historia lo dice todo. Simplemente nosotros procedemos a dar paso, en este sentido, a que las pretensiones del gobierno sigan su camino. Seríamos meros oyentes, meros participantes, pero ese no es el sentido. Nosotros tenemos que defender como trabajadores. Somos 327 trabajadores al momento, entre funcionarios y trabajadores, sin contar los 2.000 familias que dependen de ferrocarriles a lo largo de la línea férrea. Todos los emprendimientos, todas las cafeterías, todas las plazas artesanales, grupos de danza, grupos comunitarios de guías, toda esa gente se ve afectada.
Y sin lugar a dudas también la afectación sería directamente a esos pueblos, a esas ciudades que han vuelto a renacer nuevamente. Ese es el tipo de servicio que Ferrocarriles brinda al país. Gracias, Marcelo. Curiosamente, las tres están haciendo la historia de la comunicación. El correo, digamos, los elementos postales en su momento, los ferrocarriles después. Y Víctor señalaba una cosa muy importante. También se me ayuda con su micrófono, Víctor. Un elemento importante, Víctor, ITAME ha sido responsable de la actual conectividad del Ecuador. Efectivamente, y ahí es donde me parece que es importante entender el rol de una empresa pública. Para una empresa privada, sobre todo en el ámbito de la aviación, usted es el experto, no nosotros en este programa, pero en el ámbito de la aviación, generalmente los costos de operar una aerolínea son altos, por lo tanto no es rentable volar seguramente a determinadas ciudades de la Amazonía, pero no pueden quedarse sin conectividad determinadas ciudades de la Amazonía. No es rentable, tal vez seguramente por eso no hay competencia, queriendo operar a Loja, bien usted lo decía. Loja en el extremo sur del país no tendría en este momento el nivel de conexión que tiene con el país si no hubiera sido por TAME. ¿Qué se sabe entonces, Víctor, sobre esto? Esas rutas las va a seguir operando, también hay incertidumbre. Después nos entraremos a un terreno, si quiere ya empezar a decir algo sobre esto, pero vimos incluso en alguna información con preocupación de que ya habría algunos interesados queriendo, digamos, empezar a poner bandera, digamos así, en esas rutas que son importantes, digamos, para la conectividad del país, Víctor. Gracias, Pavel. En la realidad, vamos por partes, porque inicialmente tú decías, si nos han informado algo las autoridades de la empresa, no. Nos enteramos que la empresa cerraba la operación por parte del señor presidente cuando lo dijo en su cadena nacional. Ahí nos enteramos que la compañía cerraba. Me uno a las palabras de Marcelo. Marcelo decía las cosas que hace Ferrocarriles a lo largo de toda la línea férrea genera economía. Lo mismo hace TAME. Y yo fui muchas veces en uno de los trenes porque a mí sí me gusta mi país. Y yo sí consumo lo de mi país. Y hay una campaña que dice, consume lo nuestro, menos TAME, menos correos y menos ferrocarril. ¿Qué pasó? ¿En dónde me perdí en este escenario? Es verdad que podemos tener problemas como empresas públicas, pero ojo, la empresa pública no está hecha para hacerse millonaria. La empresa pública está hecha para servir al país. La empresa pública está hecha para llegar donde nadie más llega. Y lo que tú decías, Pavel, las rutas aéreas que no son rentables, no las va a coger cualquier compañía. Y si las va a tomar, y si ya se escucha que hay empresas que quieren poner su bandera, como tú lo dices, posiblemente, pero habrá que preguntarse a cambio de qué. Y entonces habrá que estar pendientes, no nosotros, los 17 millones de habitantes, porque la conectividad es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Y tendremos que estar vigilantes de quién va a tomar esas rutas, que tienen que ser tomadas desde luego de la manera más profesional, como lo hizo TAME. Porque TAME tiene certificaciones nacionales e internacionales que nos permite cumplir nuestra función de forma segura. Y hay muchas aerolíneas, y yo les respeto muchísimo, porque trabajan excelentemente. Y así debe ser, la competencia es buena. Pero yo a ustedes les pregunto, si ustedes fueran dueños de una aerolínea y les dicen vuele al Coca, vuele al Aguagrio, vuele a Esmeraldas, perdiendo plata, en la crisis que está el mundo, ¿ustedes lo harían? Seguramente no. ¿Quién lo va a hacer? Porque es responsabilidad, va a ser TAME. Y debió haber sido así. Y aquí viene una cosa interesante. 2 de las grandes aerolíneas de Sudamérica piden un salvavidas y se acogen a un decreto en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos les da ese salvavidas. Y resulta que a TAME, el gobierno, en lugar de lanzarle un salvavidas, le lanza un ancla para que definitivamente desaparezcamos del planeta. ¿Eso será lo más sano, lo más bueno para el país? Y tú decías, ¿incertidumbre? Sí, incertidumbre de no, porque nadie nos dice nada. Pero más allá de la incertidumbre, lo que tenemos es un dolor profundo en el alma de saber que estamos perdiendo parte de la identidad patria del país. TAME, Ferrocarriles y Correos del Ecuador. Gracias, Víctor. Qué importantes los puntos que pones sobre la mesa, porque justamente a las empresas públicas incluso no se les mide, digamos, la propia ley de empresas públicas no habla de ganancias y pérdidas, habla de excedentes y déficits.
porque eso es lo que puede tener una empresa pública en un momento determinado. En un año puede tener un excedente, lo pone, digamos, en disposición del presupuesto general del Estado o de reinversión de la propia empresa, y por otro lado puede tener un déficit, que son cubiertos por el propio presupuesto general del Estado. Pero otro ejemplo que es fundamental es cuando señalas, evito los nombres, además porque no los conozco mucho, pero una de las empresas que opera en América Latina, entiendo que incluso es de bandera chilena, se acoge a un plan de salvataje del gobierno de los Estados Unidos, digamos, porque el propio mercado internacional entiende que en este momento darles, voy a quedarme con tu referencia, Víctor, darles un salvavidas, no darles un ancla es lo importante. Y claro, seguramente algunas, fíjense en esto, si una empresa latinoamericana de un país que no es necesariamente Estados Unidos se acoge a un plan de salvataje de los Estados Unidos, ¿cómo no puede ser posible que el Estado ecuatoriano presente un plan de salvataje para sus empresas públicas ecuatorianas? En Frecuencia Política, conversando con Víctor Benavides, con Jorge Camacho y Marcelo Tapia, representantes de 3 empresas emblemáticas que en este momento atraviesan por una grave situación de incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Se van a privatizar o no? ¿O es que los ecuatorianos deberíamos asumir una causa, defender esas y otras empresas públicas esenciales? En este caso, no solamente detrás hay personas que pueden perder su trabajo, y eso de por sí ya sería un gran objetivo nacional, sino que son empresas que básicamente representan la historia de las comunicaciones en este país. Jorge, le decía esto, ¿no? Correos del Ecuador tuvo un primer momento de un esfuerzo de recuperación, porque efectivamente fue muy golpeada en los años 80 y 90, pero después hubo un equipamiento, digamos, nuevo, sobre todo ahora que se hacen muchas compras por internet, en algún momento ubicó un nicho de mercado, se puede ubicar ahí. Claro, esto tiene aparejado el problema de, digamos, de la importación, pero las actuales autoridades de administración estaban siguiendo un plan de modernización, o ya veníamos con una suerte de desidia de bajar los brazos respecto a Correos del Ecuador, Jorge. Gracias, Pavel. Sí, a raíz del gobierno de la Revolución Ciudadana, se da un proceso de modernización en el correo. Se empiezan a reforzar algunos procesos, se dota de infraestructura, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte y la movilización a través de la modernización de la flota. Se realiza algunas inversiones en lo que tiene que ver con los procesos propios de distribución y se mejora en general la operatividad. Sin duda, lo que tiene que ver con el servicio postal es algo, digamos, muy complejo de explicarlo, digamos, detalladamente. ¿En qué sentido? En el que si bien por un lado todo el avance de la tecnología ha hecho que, por ejemplo, hoy en día ya no sea necesario el enviar cartas, por ejemplo, porque esto ha sido sustituido rápidamente por el correo electrónico. Sin embargo, el comercio electrónico sí es un nicho de mercado que tranquilamente pudo haber sido aprovechado. De igual manera, los giros postales. Lastimosamente, las administraciones de los 3 o 4 últimos años, en vez de enfocarse en esos aspectos que sin duda le hubieran generado no solo mayor rentabilidad, sino permitir incursionar como lo han hecho las operadoras postales privadas de aquí en el país, lo que han hecho es todo lo contrario, una especie de propio saboteo al quitarle la operatividad, al disminuirle negocios, tan así que cuando tuvimos la participación de unos expertos internacionales cuando estamos realizando un proceso de certificación, era paradójico que una de estas consultoras decía, ustedes son el único país que realice el proceso de manera diferente, mientras todos los 191 países lo realizan de la misma forma, ustedes son los únicos que realizan de manera distinta, y se refería a un proceso específicamente de un servicio que es el Express Mail Service, ¿no? IMS, conocido por sus siglas. Entonces, sin duda, ahí ha habido una desconexión entre la falta de visión, entre la falta de apuntarle a darle servicios innovadores, de actividades innovadoras para incursionar y seguir ganando en el ámbito postal, y más bien todo lo contrario. Se han tomado decisiones que
ya analizadas desde la parte técnica, contravienen completamente el principio de eficacia y eficiencia que este servicio en efecto debería tener. Y eso de una u otra manera ha impedido que durante los años, en vez de afianzarse luego de este proceso de modernización, más bien se vayan dando pasos hacia atrás o se siga en el mismo lugar sin avanzar. Entonces, sin duda, el aspecto postal nos podría, bien manejado estratégicamente, manejando programas adecuados, podría hacer que la empresa tranquilamente rinda, sea autosustentable como lo es y se proyecte incluso a seguir creciendo, ¿no? Gracias, Jorge. Qué importante estos temas porque no estamos hablando necesariamente de empresas que tienen que ser una carga y un hueso para el Estado. Empresas que si pasarían por determinados procesos de innovación podrían al menos encontrar su punto de equilibrio y generar elementos importantes. Víctor decía una cosa importante. El problema no es que no haya competidores. Qué bien que haya competidores. Pero digamos, de alguna u otra manera, las empresas públicas ayudan a que esa competencia incluso sea más fluida, que se evite monopolios. Estoy pensando en otros países, los operadores privados de correos son, digamos, altamente competentes, pero todos se mueven sobre la base del código postal al que van. En Ecuador, hasta hace pocos años, ni siquiera teníamos formalizado el código postal. Hoy, digamos, con la regulación del ámbito postal, hay eso y esos también son elementos de modernización. La modernización también está dada con adecuada regulación. Eh, Marcelo, estamos entrando en la etapa final, ojalá tenga tiempo para dos preguntas, dos rondas adicionales. Usted decía una cosa muy importante. Ferrocarriles del Ecuador, déjeme decirle que de la visión que yo tengo, le decía que trabajaba mi abuelo, sentí que una época no podían levantar eso que efectivamente era básicamente digamos, una bodega de una escombrera prácticamente. Pero sí se logró rehabilitar Correos, terminó siendo un orgullo para los ecuatorianos. Rescato mucho esta idea de Víctor, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros apelemos? Y este es un momento sobre todo para consumir lo nuestro. Y no solamente es el pan de la esquina, es también viajar en nuestro país, ¿no es cierto? Optar por irme a Loja, optar por irme a la Nariz del Diablo, optar por irme, digamos, a Guayaquil. Esto también, digamos, dinamiza la economía y usted hacía una gran referencia, los emprendimientos aparejados a correos. Tenemos ciudades del país muy chiquitas que básicamente ya eran pueblos fantasma, pero con Ferrocarriles del Ecuador volvieron a surgir. ¿Han tomado contacto con estos emprendedores que seguramente están regados, además en localidades muy pequeñitas del país, que termina siendo esta la gran actividad económica de esas ciudades, Marcelo? Sí, prácticamente también los grupos y organizaciones de emprendedores que se han constituido a raíz de emprender ya las operaciones ferroviarias, con esa creación también ellos se han manifestado a la posición de trabajadores, de ferroviarios, de toda la participación ciudadana que se ha hecho presente. Lo que nosotros manifestamos también es prácticamente tratar de que el gobierno piense, recapacite, que privatizar es lo mismo que regalar. En cambio, progresar, generar, emprender, es la oportunidad que Ferrocarriles del Ecuador en estos momentos requiere. Ojalá, esperemos que esta situación del gobierno sea revertida. Hemos establecido ya constitucionalmente acciones en las que ya las hemos iniciado también y que estamos prestos para dialogar, pero lastimosamente el lema del señor presidente, como muchas veces y todo el mundo lo ha escuchado, que el diálogo es una manera firme de obtener acuerdos, pero desgraciadamente desde el día 19 y 20, que prácticamente nosotros como trabajadores le hicimos partícipe al señor presidente mediante un documento, le dábamos y le pedíamos hasta cierto punto dialogar, porque como trabajadores no queremos ser parte del problema. Al contrario, tenemos soluciones, tenemos propuestas, alternativas y que son viables, pero simplemente esperamos esa oportunidad para que nosotros podamos participar, no solamente como entes internos del desarrollo, sino también del progreso del país. Eso es lo que estamos haciendo como trabajadores al momento. Gracias. Víctor, la pregunta que le voy a hacer, solo la contextualizo, es, ¿hay espacio para TAME y otras operadoras? Pregunto esto porque a veces me parece que también se puede favorecer a determinados intereses haciendo cosas directas o haciendo cosas indirectas.
Cuando yo, por ejemplo, golpeo a una universidad pública, a la larga estoy pensando que esa gente y esos estudiantes vayan a una universidad privada, cuando tranquilamente podría haber espacio para que vayan a la pública y a la privada. En el ámbito de la aviación, ¿qué es lo deseable? Digamos que tengamos incluso más operadoras yendo a Esmeraldas, a Santa Rosa, a Loja, a ciertas, digamos, a Cuenca. Esto debería ser así, pero por lo tanto, más bien debería fortalecerse la participación de TAME y otros. Pero da la sensación, viendo desde afuera, Víctor, que más bien es como si yo le saco a TAME de determinado mercado, voy a terminar fortaleciendo algunos monopolios. Es lo que viene pasando incluso a nivel latinoamericano. De ahí la importancia tal vez de sostener a TAME. ¿Alguna impresión sobre esto, Víctor? Claro, Pavel. A ver, primero que nada hay que entender que nuestro país es muy pequeño para la parte aeronáutica. Son 200 y pico de millas a lo largo y ancho del país. Y los aviones están diseñados para cada tipo de operación. Hace 9 años, el gobierno decide donarnos 3 aviones ATR y le dice a TAME, tome, 3 aviones turbohélice perfectos para volar en Ecuador. Perfectos. Y con esos aviones empieza una operación diferente en la compañía. Porque si bien aquellas rutas que no son rentables, y como tú dices, ¿será que hay cabida para tanta gente? Esa es la pregunta. Yo diría, no, no hay para tanta gente. El problema es que la gente que quiera venir a volar las rutas no rentables va a dejar de operar porque va a empezar a perder plata. Y entonces, ¿quién se hace cargo de la conectividad? Ya lo dije anteriormente. Está bien. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero entonces si no hay cama para tanta gente, está bien que operen las 2 operadoras o las 3 operadoras comerciales. Pero ¿cuánto van a operar? Nosotros hacíamos 16 frecuencias semanales al COCA. Eso se llama conectividad. ¿Será que ellos perdiendo dinero van a meter 16 frecuencias al COCA? Lo más seguro es que vuelen una vez en la semana o 2, viernes, lunes, yo no sé. Qué Pero buen dato. entonces, Perdóname una pequeña pausa, Víctor. Me parece este dato fundamental. 16 frecuencias del COCA. Y el COCA no estaba seguramente entre las frecuencias, entre las de mayor frecuencia. Es decir, que en conectividad, si tienes algún dato adicional, TAME sí estaba generando, digamos, COCA, Guayaquil, ¿no es cierto?, Loja, Cuenca, una importantísima conectividad semanal. por supuesto, Pavel, nosotros volamos 16 frecuencias al COCA, 9 frecuencias semanales a la Guagrio, 9 frecuencias a Esmeraldas, 16 frecuencias a Loja. A Guayaquil no hay ni que contarlos, porque eso es a cada rato, y obviamente Galápagos. Pero aquí hay que diferenciar una cosa, y es muy sencillo para la compañía volverse rentable. Yo he hecho el estudio de los aviones que yo vuelo, ATR, que fueron donados por el Estado ecuatoriano, que son del país, de los 17 millones de habitantes del país son esos aviones. Y hay que estar vigilantes de qué va a pasar, como tú dijiste al inicio. ¿Los quieren vender a precio de gallina enferma tal vez? No sabemos. Y entonces, haciendo un pequeño análisis de las rutas no rentables con aviones propios de la compañía, sí terminan siendo rentables. Para ese avión, para ese pequeño avión, ATR significa avión de transporte regional. Es decir, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto de vuelo, no más allá de eso. Porque hazte cuenta tú que un avión grande, un Airbus, por ejemplo, que lleva 145, 160, dependiendo de la versión, está hecho para volar entre 3 y 4 horas. Es decir, yo lo debo prender una vez cada 4 horas. Y al COCA me demoro 35 minutos. ¿Cuántas veces lo voy a prender en 4 horas? Claro, no tiene sentido. Eso incrementa los costos terriblemente. Y entonces los costos de los pasajes se van a disparar. Lo que no hubiese pasado si se mantiene TAME volando. El problema aquí es que cuando se convierte en TAME empresa pública y se pone a gente brillante en otros campos, pero con poca experiencia en la parte aeronáutica, se toman decisiones equivocadas. Y empezamos a perder el norte de la empresa. Nuestro norte no era crecer y competir con aerolíneas comerciales. Esa no era nuestro fin. Nuestro fin era la interconectividad interna. Y sí, tal vez Lima, tal vez Bogotá, tal vez los Estados Unidos en algún momento. Pero crecimos de manera desproporcionada y no técnicamente analizado. Llegamos a tener 17 aviones, 1,400 empleados. Posiblemente ahí estaba bien. Y fuimos de a poco reduciendo frecuencias, reduciendo flotas, reduciendo personal, hasta quedarnos con 5 aviones, los 3 ATRs y 2 aviones de Enlisi, 2 Airbus. Y tenemos 932 empleados para 5 aviones, 23 gerentes para 5 aviones. No tiene sentido.
Deberíamos ser 300 personas y te lo firmo y estoy seguro que las 300 personas manejado bien. Hacemos el mismo trabajo, somos rentables y deberíamos dar parte de nuestra rentabilidad al presupuesto del Estado. Pero eso no se pensó. Y el señor ministro de Transportes lo dijo. Ya teníamos un plan para recuperar y estabilizar a la compañía hasta el 2021. Llega la pandemia y nos dicen, bueno, ya no hay más. Y gracias. Cuando debió haber sido, bueno, llegó la pandemia, era el momento perfecto para que la compañía estatal realice los vuelos de repatriación, vuelos humanitarios, pero nadie hizo nada. Y nosotros fuimos a la asamblea como parte de los pilotos, de la asociación de pilotos, y pusimos nuestra voz de protesta, porque eso era una protesta. ¿Qué está pasando con mi compañía que no está volando en este momento tan crucial para el país? Y permitieron que vuelen otras aerolíneas comerciales. Y está muy bien, porque así debe ser. Tú dijiste, la competencia es buena. Pero ¿cómo puede ser posible que yo no use los medios para aplacar el dolor de los compatriotas que estaban en otra parte? Y por eso son vuelos humanitarios, donde yo como Estado exijo, pido, si cabe el término, necesito que me bajes los costos de parqueo, necesito que no me cobres esto, lo de acá, hasta abaratar los costos. Y yo pongo mi avión, mis pilotos que los tengo listos, mi empresa, y mando a traer a la gente. Y eso no ocurrió. Y empezaron a haber pasajes de más de $1,000 por ruta. ¿Eso es un vuelo humanitario? Me queda mucho la duda, Pablo. Y no solamente eso, Víctor, me temo que si es que esto es así, vamos a volver a tener, ¿no es cierto?, algunas rutas. Coincido con buena parte de tu enfoque. Sí me parece que habían algunos mercados a los que había que llegar, sobre todo, digamos, por el beneficio para el país. Digamos, qué sé yo, la ruta a Estados Unidos al final te genera también importante ingreso de turista, y no solo turistas, ¿no es cierto?, sino también ecuatorianos que viviendo en Estados Unidos quieren viajar en su línea bandera. Lo peor de este programa es el tiempo, que siempre es ingrato y nos hemos quedado cortos. Voy a dejar una ronda, un minuto, digamos, tal vez para alguna despedida, un mensaje que quieran posicionar. Jorge, empezamos contigo, seguimos con Marcelo y terminaremos con Víctor. Estás sin el micrófono, Jorge, si nos ayudas. Jorge Camacho, representante de Correos del Ecuador. Claro, de nuestra parte siempre ratificar el compromiso de todos los trabajadores a seguir luchando, a seguir brindando su contingente humano y profesional para que esto no se dé, ¿no? A pesar de que estos últimos meses con pandemia y todo nos encontramos sin recibir un salario, nosotros hemos decidido seguir trabajando y seguir manteniendo las operaciones hasta que se nos aclare el panorama y se nos diga por parte de las autoridades qué mismo se va a hacer, qué decisión mismo se va a tomar. Hemos interpuesto algunas acciones legales con el objetivo de que esto se revise, porque finalmente lo que se está haciendo también es violando muchos aspectos de la Constitución, porque este cierre, aparte de contraver todo el tema social, todo el tema laboral, también va en contra de la Constitución al no garantizar la prestación de estos servicios públicos como debe de serlo el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como trabajadores, nuestro compromiso y nuestra lucha porque Correos no se cierre y se pueda seguir laborando y brindando el servicio que el país lo requiere. Muchísimas gracias, Jorge. Insistimos en nuestro abrazo solidario a todas las personas que están vinculadas con Correos del Ecuador. Marcelo, un minuto máximo, digamos, para algún mensaje final que quisiera dejar a nuestra audiencia. Sí, gracias. Primeramente, agradecerle por el espacio y también como parte sustancial de la Asamblea Nacional, le solicitaría a usted, señor asambleísta, y con el grupo de asambleístas que también me he reunido y los compañeros también que me han ayudado en esta participación a dar y exponer su criterio, también lo hemos manifestado en las intervenciones con los varios compañeros asambleístas, solicitarles su intervención para que el gobierno desista de esta pretendida eliminación de las empresas a nivel nacional. Ese es el llamado que le hago como parte principal de un órgano constitucional para que intercedan en esta manera pretendida. Privatizar las empresas públicas no es el camino correcto. Eso lo vemos nosotros como trabajadores que sentimos que nos vemos afectados, que dejamos pasar como simples participantes. Esa no es nuestra labor. Nosotros tenemos que defender
lo nuestro, para eso estamos, para eso somos ecuatorianos, y los 17 millones de ecuatorianos unidos podemos lograr detener esas intenciones del gobierno y demostrarle que podemos sacar adelante a nuestras empresas, con unión, con participación, con proyectos, con generación de empleo. Eso es mi mensaje para todos los ecuatorianos, pendientes para que esta situación se logre detener. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Usted también. Bien que me pregunta esto porque me da paso a informarles a ustedes tres, pero a la ciudadanía. He pedido a Raúl Tello, asambleísta, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que creemos, me ha ofrecido también para ello una subcomisión de supervisión y vigilancia de lo que va a pasar con estas y otras empresas públicas. No podemos permitir, ¿no es cierto?, que se juegue con el patrimonio del país y vamos a estar vigilantes. Y estoy enviando también una comunicación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que haga lo propio, un proceso de veeduría y supervisión sobre qué es lo que está pasando con estas empresas. Víctor, un mensaje final, menos de un minuto, le agradezco a la gente que puede seguir el programa. Gracias, Pavel. Simplemente, voy a hablar por los tres, creo yo. TAME es una empresa creada por ecuatorianos, trabajada por ecuatorianos y en servicio para los ecuatorianos. Así ha sido siempre y así queremos seguir. No queremos que nos pongan el punto final. Queremos que nos regalen una coma para seguir escribiendo historia, como lo hemos venido haciendo por 57 años. También estamos impagos, pero no nos ha impedido seguir en la lucha. Y la historia se encargará de decir si fue o no fue acertada la decisión que le están tomando. Porque para el momento, nosotros sabemos que no lo es. Y pediríamos a usted, como señor asambleísta, que ponga énfasis en quién se va a hacer cargo de la conectividad aérea, quién va a estar a cargo de ferrocarriles y qué va a pasar exactamente con Correos del Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes, realmente muy agradecido por esta conversación. Me quedo con eso. Yo también, yo le pido que el país le dé una coma. Yo apuesto por Víctor, yo apuesto por Jorge, yo apuesto por Marcelo, para que ellos y el resto de sus compañeros y compañeras puedan seguir escribiendo la historia de conectividad del Ecuador. No permitiremos que las empresas, ¿no es cierto?, sean debilitadas. Y créanme que si la fuerza democrática no da para que en este momento no lo sean, ya dentro de poco el Ecuador seguramente verá con nuevos aires y nuevos bríos, ¿no es cierto?, qué es lo que puede pasar con el Ecuador. Así que estas decisiones equivocadas de hoy, tengan seguridad ecuatorianos que serán revertidas seguramente próximamente. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos con sensatez saben que una empresa, y me quedo con sus palabras, Víctor, hecha por los ecuatorianos, trabajada por los ecuatorianos y al servicio de los ecuatorianos, tiene que ser defendida por los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Yo me despido con esta parte. Ha sido un interesante programa. Les agradezco a los tres. Detrás de ustedes, todas las empresas, todos los sectores vinculados con TAME, con Ferrocarriles del Ecuador y con Correos del Ecuador. Y volvemos para que en la parte final María Belén Proaño nos dé su minuto ODS. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. El académico Ha-Joon Chang afirma que para pretender un desarrollo de largo alcance y sostenible es preciso hallar mecanismos que den respuestas a las necesidades básicas de todos. Por tanto, el mecanismo tradicional para la provisión de tales bienes públicos es la recaudación de impuestos o la provisión pública. Existe polémica entre quienes afirman que la intervención del Estado distorsiona el funcionamiento de la economía, que las empresas públicas son ineficientes y que deben ser desarrolladas por privados. Y hay quienes, por otro lado, seguimos sosteniendo que deben ser impulsadas y reguladas por el Estado. La presencia del Estado en las empresas generalmente se ha justificado como un instrumento para eliminar las fallas de mercado o cumplir con objetivos no económicos como controlar recursos naturales, objetivos sociales o de empleo. En monopolios naturales como por ejemplo la provisión de electricidad, la participación estatal asegura tarifas justas, asequibles y en principio una adecuada calidad de los servicios. Las empresas del Estado tienen mala fama, pero lo cierto es que en muchos países existen grandes empresas públicas que contribuyen mucho al desarrollo económico. Por ejemplo, en Singapur, que uno lo llegaría a reconocer como un libre mercado, no se dice que casi la totalidad de la tierra es propiedad estatal, que el 85% de las viviendas las proporciona el Estado y que el 22% del Producto Interno Bruto es generado directamente por empresas de producción estatal. El rol de las empresas públicas como dinamizadoras de la economía y el desarrollo social es insustituible.
Si no existieran empresas públicas en sectores estratégicos, buena parte de la población no accedería a la electricidad, al transporte o a la carga, ya que realizar estas inversiones en buena parte del territorio nacional no ofrece rentabilidad. Apostar por adecuadas y necesarias empresas públicas significa rescatar lo público y promover modelos de gestión donde no impere la lógica del capital. Por ello, las empresas públicas deben ser racionales, transparentes, eficientes, rentables y de calidad. Deben además contribuir al control social. La problemática derivada de la gestión de las empresas públicas ha creado cierta controversia acerca de qué tan idóneas son para solventar los problemas que en teoría resolverían con su creación. A los desafíos de la gestión se suman también los de integridad y transparencia. Sin embargo, su eliminación también supone dar pasos nuevamente a la hegemonía de las grandes transnacionales, quienes a lo largo de la historia nos han sumido en una dependencia tecnológica, han generado fuga de divisas y han limitado el establecimiento de enquedamientos productivos. Y muy seguramente no van a proveer los servicios que inicialmente el Estado estaba asegurando a través de estas empresas públicas. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook el domingo a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.